en el Día de la Madre, mi hijo solo me dio un regalo viejo. Pero yo ya tenía secretos. La cocina estaba en silencio, excepto por el ruido constante de la cafetera. El fuerte olor a café invadía el aire, un intento desesperado de cortar la tensión que flotaba. Era Día de la Madre, y mientras yo miraba por la ventana, la luz del sol brillaba en un día que debería ser especial, pero mi corazón dolía. Oía pasos ligeros, pero ninguna palabra. Él entró, una sonrisa nerviosa en sus labios, y en sus manos, un envoltorio desgastado. Un regalo. Mi hijo había elegido la cosa más simple y antigua que podía imaginar, una taza de cerámica, manchada, con un dibujo pasado de moda. Un objeto que no tenía valor, pero para él, parecía simbolizar algo. Intenté no dejar que mi frustración se transparentara. ¿Qué era esto, sino un recordatorio de que para él yo era solo una fuente de recursos? El nudo en la garganta aumentaba. Pasé la noche en vela, recordando décadas de sacrificios invisibles. La mayoría de mis esfuerzos quedaron ocultos, como un subtexto que él no parecía leer. El silencio en la casa se volvía ensordecedor, repleto de sentimientos no dichos y oportunidades perdidas. Decidí que era hora de cambiar todo. Con un nudo en el corazón y una determinación que no sabía que aún tenía, cancelé mi ayuda financiera. Cerré el grifo de las compensaciones. Basta, pensé. El cambio era necesario. Necesitaba irme, buscar un nuevo comienzo. Un lugar a la orilla del mar me llamó. Quería descubrir quién era realmente, más allá de la madre sacrificada. Pero, incluso en medio de tanto dolor, nunca esperé que él aparecería. Con el tiempo, la línea entre nosotros se había convertido en un desfiladero. Una tarde soleada, cuando la brisa marina me envolvía, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, vi su rostro. Estaba nervioso, los ojos desviados, llenos de arrepentimiento. Sostenía algo en sus manos. Un pequeño envoltorio, pero este tenía un aire diferente, era un regalo, pero no era un objeto antiguo, sino algo hecho por él. Un gesto cargado de emoción y una tímida petición de perdón. Mientras lo observaba, algo cambió dentro de mí. El amor verdadero también pasa por aprender a desvincularse. La taza vieja ya no importaba, se había transformado en un símbolo. De algo que aún no comprendía. ¿Qué representaba aquel regalo? ¿Podría ser el inicio de un nuevo vínculo, una oportunidad para empezar de nuevo? Y, en el fondo de mi mente, el misterio de los secretos que aún guardaba comenzaba a surgir, como sombras en la luz del atardecer. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. ¿Qué está por venir? Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras lo observaba, mi hijo sosteniendo el envoltorio hecho a mano, una ola de emoción atravesó mi pecho. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante y acogerlo, un giro inesperado en la trama de la vida nos golpeó. El ruido del mar al fondo parecía distante. Entonces, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, no solo era la brisa la que entraba por la puerta, era un peso, una prisa extraña. ¿Quién más podría ser?, pensé. Con un nudo en el estómago, abrí la puerta. Un hombre estaba allí, con una expresión tan familiar que el reconocimiento llegó como una puñalada. Era Leopoldo, mi exmarido, aquel que yo pensaba no volver a ver. La celda de nuestra separación parecía haberse roto. Él estaba pálido, con ojos afligidos. Eureka. Necesito hablar contigo, es urgente. La voz de él temblaba. Él. Presente que mi hijo sostenía pareció perder su importancia, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi hijo me miró, la confusión estampada en su rostro. Yo estaba paralizada, un nudo formándose en la garganta. Leopoldo siempre tuvo esa habilidad de sacar a relucir antiguas inseguridades, traumas mal resueltos. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dije, intentando controlar la rabia. Yo no tengo mucho tiempo. Es sobre el dinero, y tú. Y nuestro hijo.
Él gesticuló nerviosamente, como si intentara encontrar las palabras correctas en un mar de emociones. La tensión en el aire era palpable. Necesitas saber que él no es solo tu hijo. Las palabras resonaron en la sala. Pesadas como plomo. Mi corazón se disparó. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, medio esperando un zumbido de algún tipo, alguna explicación. La confusión comenzó a transformarse en alucinación. Él es mi hijo también, dueño. Yo soy el padre. El mundo a mi alrededor se derrumbó en silencio. El eco de las olas se apagó, y una cámara de sombras envolvió la realidad. Ningún padre tendría la audacia de hacer una revelación así sin fundamento. ¿No lo sabías? Hice una prueba de ADN cuando era pequeño. Todo esto es, mis manos comenzaron a temblar. ¿Pero cómo puedes decir esto ahora? ¿Por qué no viniste antes? El dolor que sentía se mezcló con indignación, con un caos de recuerdos no resueltos. El presente hecho a mano de mi hijo ahora parecía una farsa, una cruel broma del destino. Mi hijo estaba aturdido, intentando entender la marea de emociones a su alrededor. Las miradas se cruzaron, Leopoldo, una sombra del pasado, y mi hijo, portador de un futuro incierto. Yo necesitaba poner fin a esto. ¿No puedes entrar en su vida ahora, después de todo lo que hiciste? Mi voz salió baja, pero el dolor en mi garganta estaba explotando debido a un dolor ignorado por años. Con los ojos llorosos, mi hijo preguntó, ¿qué está pasando, mamá? No había palabras suficientes para explicar. El rompecabezas de nuestra vida se desarmaba poco a poco, revelando piezas que nunca percibí que fueran importantes. Leopoldo dudó, la complejidad de la situación envolviéndonos en una estrecha telaraña. Algo se estaba formando en las sombras. Un secreto no revelado, una verdad aún más profunda. Una decisión crítica se acercaba y yo sabía que cambiar todo exigiría coraje. Miré a mi hijo, al hombre en mi puerta y percibí que, de hecho, estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de nuestras vidas, aunque aún no supiera a qué costo. La última frase se quedó grabada en mi cabeza, él no es solo tú. Hijo, ¿y si la verdad que yo suponía saber, fuera solo una parte de la historia? Mi corazón se disparó nuevamente, mientras las olas del mar continuaban rompiendo al fondo, indiferentes al torbellino de emociones que ahora se desarrollaba. En mi vida, mi corazón estaba a mil mientras la mirada de Leopoldo y la de mi hijo se cruzaban. El tiempo parecía haberse congelado, y el aire a nuestro alrededor estaba denso. La confusión en la expresión de mi hijo me dejó ansiosa. Lo que Leopoldo acababa de decir resonaba en mi mente, confundiendo todo lo que yo creía saber. No. Puede ser, murmuré, la voz fallando. ¿Qué quería decir con mi hijo también? Además de todo el dolor que ya habíamos vivido, ahora el pasado volvía en una nueva forma. Estaba más difícil aceptar la presencia de él y más aún sus palabras. Sabes muy bien lo que estoy diciendo. Yo soy el padre, no olvides que nunca quisiste involucrar a nuestro hijo en esta mentira. Leopoldo se adelantó, su tono creciente alimentando la tensión en el aire. Las palabras de él eran como cuchillas afiladas, precisas y dolorosas. Mi hijo parpadeó, perdido entre nosotros. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué él está hablando así? Yo miré a mi hijo, una mezcla de amor y dolor aglomerándose dentro de mí. Quería protegerlo de otro proyecto fallido, pero ¿cómo explicar que estaba siendo arrastrada de vuelta a la vida que dejé atrás? Es complicado, querido, conseguí articular, pero el miedo en mi voz era inconfundible. Sí, complicado para ti, mamá, y extrañamente fácil para él, mi hijo disparó, la frustración emergiendo. Era un golpe. ¿Qué pensaba? ¿Él? ¿Que yo no sabía? ¿Qué me dejaría moldear mi pasado a mi antojo sin consecuencias? Y fue en ese clima de explosión que el timbre sonó de nuevo. El sonido me dejó aturdida. ¿Qué más podría pasar? Una sombra de desesperación envolvió la casa. ¿Quién ahora? Leopoldo gruñó, y mi curiosidad se transformó en ansiedad. Corrí hasta la puerta y encontré a una mujer desconocida. Su rostro tenía una expresión de urgencia, pero no había tiempo para eso. Disculpa, es urgente. Necesito hablar contigo, Eureka, ella dijo, jadeando. Un tirón en la realidad. Su presencia allí era un golpe en la línea de tiempo que yo conocía. Leopoldo, mi hijo, y esta extraña
¿Cómo se conectaba todo? ¿Quién eres tú?, pregunté, la voz temblorosa. Soy Clara, estoy aquí por una cuestión sobre el ADN de tu hijo. Es muy urgente, ella dijo, los ojos desorbitados. Cada palabra parecía una nueva pieza de un rompecabezas que yo no estaba lista para armar. ¿Qué cuestión?, respondí, cada sílaba arrastrándose por la tensión en el aire. La verdad puede salvar o destruir. Él no es solo el hijo de Leopoldo. La situación es más compleja de lo que imaginas, tu hijo, él también. Es mío. La sala quedó en silencio. Mi corazón se detuvo, ¿qué juego era ese? Miré de un rostro a otro. Leopoldo, un murmullo, casi gritado, Clara, no puedes. Las palabras de ella chocaron con la realidad que yo había construido durante años. Lo que yo esperaba que fuera una reconciliación pronto se convirtió en un enredo de secretos. Mi hijo, con una mirada tan confusa, parecía perdido en un mar de información que ni yo podía entender. Esto no puede pasar, estás mintiendo. Grité. Las piezas de un rompecabezas tan delicado comenzaban a desmoronarse. En el fondo, una nueva realidad comenzaba a formarse, y todo lo que yo sabía sobre mi pasado, sobre quién era, se desmoronaba. Yo estaba a punto de entrar en un nuevo abismo. La tensión era palpable, y no había otra salida. Todo lo que yo pensaba que era verdad ahora parecía una ilusión. Era un giro chocante, un nuevo juego que comenzaba, y yo apenas podía soportar la idea. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, la voz temblorosa. Porque ahora, la vida de todos nosotros estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué más podría salir a la luz? El silencio en la sala parecía ensordecedor. Cada una de las palabras de Mariano reverberaba en mi mente como un eco distante. Él dijo que era mi padre. Y que Clara era también su hija. Un torbellino se formaba, y nada de lo que creía ser verdad tenía sentido ahora. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Yo solo quería entender, pero las piezas se mezclaban en un rompecabezas enigmático que nunca pedí resolver. La mirada de mi hijo estaba fija en mí, petrificado, su confusión reflejando la mía. Mamá, esto es verdad. No sé, amor, respondí, la voz fallando. ¿Qué podía decir? Mis manos temblaban. Mariano, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo lo escondiste todo?, pregunté, volviéndome hacia él, lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos. Hice lo que creí que era correcto. Fue para protegerte a ti y a Clara, respondió él, suplicante. Y los secretos están más interconectados de lo que imaginas. La vida de todos nosotros es como una telaraña de mentiras, y ahora necesitas saber. Del otro lado, Clara miraba con ternura, pero yo veía las sombras de la inseguridad en su rostro. Como que escondidos, ¿qué más me están ocultando?, yo dije, la desesperación transparentándose. Juro que podía sentir el suelo desapareciendo bajo mis pies. Leopoldo, que hasta entonces parecía en estado de shock, ahora se adelantó, la rabia creciendo dentro de él. Basta, no puedes simplemente entrar en la vida de ellos como quieras, éramos una familia, no tienes derecho a entrometerte, Mariano. La tensión aumentaba, y mi cabeza giraba. Él no es solo tu hijo, nunca lo fue, este chico es mío. La última frase de él explotó en el aire, y sentí la sangre correr a mi rostro. Antes de que yo pudiera responder, una sombra pasó por la ventana, y una luz brillante invadió la sala. Un coche se detuvo abruptamente fuera, y el timbre sonó de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué más podría pasar? Con la respiración contenida, caminé lentamente hasta la puerta, cada paso pesando como plomo. Abrí despacio, y allí estaba una mujer, con expresión tensa y apurada. Disculpa, ¿puedo entrar? Necesito hablar contigo, Eureka. La voz de ella estaba temblorosa, y el terror en sus ojos hizo que mi corazón se acelerara aún más. ¿Quién eres tú?, pregunté, pero mi mente ya comenzaba a formular hipótesis aterradoras. Mi nombre es Rita. Necesito hablar sobre el pasado, ella dijo, entrecortada, como si estuviera huyendo de algo. Antes de que yo pudiera cuestionar, ella miró a lo lejos, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos. Un sonido de sirenas comenzó a ecoar al fondo, atravesando las conversaciones frenéticas en la sala. La atmósfera se volvió aún más cargada,
como si una tormenta se estuviera formando. Mariano parecía haberse congelado, y Clara la miraba. Con una mirada que transparentaba reconocimiento. «Rita. No, no deberías estar aquí», ella dijo, la voz temblando. «Tenía que venir. Es sobre la prueba de ADN, no lo sabes todo», Rita soltó de una vez, y la sala entera pareció detenerse. Cada uno de nosotros estaba atrapado en un suspenso hecho de dudas e incertidumbres. «¿Qué prueba?», yo interrumpí, asustada. La idea de más secretos me consumía. ¿Qué más me habían guardado? Pero la mujer parecía determinada, como si la revelación estuviera a punto de explotar. «Tu hijo no es el único que puede estar involucrado. Yo también hice una prueba. Y el resultado necesita ser revelado, antes de que sea demasiado tarde». Y en aquel momento, todo comenzó a desmoronarse. ¿Qué significaba eso? Mi corazón latía descontrolado, y lo que yo pensaba que era una simple tarde de revelaciones familiares ahora se había convertido en un laberinto de confusión y dolor. «¿Secretos? ¿Qué tipo de secretos?», pregunté, casi sin voz, la desesperación presagiando la tormenta que se acercaba. Y con eso, el clima en la sala cambió de un modo que ni yo esperaba. El futuro y el pasado estaban a punto de chocar de una manera que dejaría todo en ruinas. ¿Será que aún podríamos reconstruirnos? El silencio en la sala parecía ensordecedor. Cada una de las palabras de Mariano reverberaba en mi mente como un eco distante. Él dijo que era mi padre, y que Clara era también su hija. Un torbellino se formaba, y nada de lo que creía ser verdad tenía sentido ahora. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Yo solo quería entender, pero las piezas se mezclaban en un rompecabezas enigmático que nunca pedí resolver. La mirada de mi hijo estaba fija en mí, petrificado, su confusión reflejando la mía. «Mamá, ¿esto es verdad?». «No sé, amor», respondí, la voz fallando. ¿Qué podía decir? Mis manos temblaban. «Mariano, ¿cómo puedes hacer esto?». «¿Cómo lo escondiste todo?», pregunté, volviéndome hacia él, lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos. «Hice lo que creí que era correcto». Fue para protegerte a ti y a Clara», respondió él, suplicante. «Y los secretos están más interconectados de lo que imaginas. La vida de todos nosotros es como una telaraña de mentiras, y ahora necesitas saber». Del otro lado, Clara miraba con ternura, pero yo veía las sombras de la inseguridad en su rostro. «¿Cómo que escondidos? ¿Qué más me están ocultando?», yo dije, la desesperación transparentándose. Juro que podía sentir el suelo desapareciendo bajo mis pies. Leopoldo, que hasta entonces parecía en estado de shock, ahora se adelantó, la rabia creciendo dentro de él. «Basta, no puedes simplemente entrar en la vida de ellos como quieras, éramos una familia, no. Tienes derecho a entrometerte, Mariano». La tensión aumentaba, y mi cabeza giraba. «Él no es solo tu hijo, nunca lo fue, este chico es mío». La última frase de él explotó en el aire, y sentí la sangre correr a mi rostro. Antes de que yo pudiera responder, una sombra pasó por la ventana, y una luz brillante invadió la sala. Un coche se detuvo abruptamente fuera, y el timbre sonó de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué más podría pasar? Con la respiración contenida, caminé lentamente hasta la puerta, cada paso pesando como plomo. Abrí despacio. Y allí estaba una mujer, con expresión tensa y apurada. «Disculpa, ¿puedo entrar? Necesito hablar contigo, Eureka». La voz de ella estaba temblorosa, y el terror en sus ojos hizo que mi corazón se acelerara aún más. «¿Quién eres?». «Tú», pregunté, pero mi mente ya comenzaba a formular hipótesis aterradoras. «Mi nombre es Rita. Necesito hablar sobre el pasado», ella dijo, entrecortada, como si estuviera huyendo de algo. Antes de que yo pudiera cuestionar, ella miró a lo lejos, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos. Un sonido de sirenas comenzó a ecoar al fondo, atravesando las conversaciones frenéticas en la sala. La atmósfera se volvió aún más cargada, como si una tormenta se estuviera formando. Mariano parecía haberse congelado, y Clara la miraba con una mirada que transparentaba reconocimiento. «Rita. No, no deberías estar aquí», ella dijo, la voz temblando. «Tenía que venir. Es sobre la prueba de ADN, no lo sabes todo». Rita soltó de una vez,
y la sala entera pareció detenerse. Cada uno de nosotros estaba atrapado en un suspenso hecho de dudas e incertidumbres. ¿Qué prueba? Yo interrumpí, asustada. La idea de más secretos me consumía. ¿Qué más me habían guardado? Pero la mujer parecía determinada, como si la revelación estuviera a punto de explotar. Tu hijo no es el único que puede estar involucrado. Yo también hice una prueba. Y el resultado necesita ser revelado antes de que sea demasiado tarde. Y en aquel momento, todo comenzó a desmoronarse. ¿Qué significaba eso? Mi corazón latía descontrolado. Y lo que yo pensaba que era una simple tarde de revelaciones familiares ahora se había convertido en un laberinto de confusión y dolor. ¿Secretos? ¿Qué tipo de secretos?, pregunté, casi sin voz, la desesperación presagiando la tormenta que se acercaba. Entonces, un grito agudo resonó desde la calle. Todos nosotros giramos la cabeza, dirigiendo las miradas hacia la ventana. Un hombre en pánico corría en dirección a nuestra casa, gesticulando frenéticamente. Él tenía una mirada desesperada, y la policía lo seguía de cerca. Mi corazón se detuvo, él se acercó a la puerta y, con la voz embargada, gritó: «Eureka, soy tu hermano, el verdadero destino de nuestra familia». La sala quedó en silencio absoluto. Mi mundo se derrumbó nuevamente. ¿Mi hermano? Yo no tenía idea de que él estaba vivo. ¿Qué significaba eso? Las piezas de un rompecabezas estaban moviéndose de manera caótica, y yo no sabía cómo pegar las partes de nuevo. Voy a explicar todo, pero necesitamos irnos ahora, vienen. Por ti, y él gritó, miradas de terror en todos nosotros. Las sirenas se hicieron más fuertes, y la tensión en mi pecho se transformó en pánico. ¿Qué tipo de secretos estaba a punto de descubrir? ¿Y cómo se relacionaba esto con todo lo que ya habíamos vivido? ¿Qué más no sabía sobre mí propia vida? La tormenta apenas comenzaba a formarse, el silencio en la sala parecía ensordecedor. Cada una de las palabras de Mariano reverberaba en mi mente como un eco distante. Él dijo que era mi padre, y que Clara era también su hija. Un torbellino se formaba, y nada de lo que creía ser verdad tenía sentido ahora. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Yo solo quería entender, pero las piezas se mezclaban en un rompecabezas enigmático que nunca pedí resolver. La mirada de mi hijo estaba fija en mí, petrificado, su confusión reflejando la mía. Mamá, esto es verdad. No sé, amor, respondí, la voz fallando. ¿Qué podía decir? Mis manos temblaban. Mariano, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo lo escondiste todo?, pregunté, volviéndome hacia él, lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos. Hice lo que creí que era correcto. Fue para protegerte a ti y a Clara, respondió él, suplicante. Y los secretos están más interconectados de lo que imaginas. La vida de todos nosotros es como una telaraña de mentiras, y ahora necesitas saber. Del otro lado, Clara miraba con ternura, pero yo veía las sombras de la inseguridad en su rostro. ¿Cómo que escondidos? ¿Qué más me están ocultando?, yo dije, la desesperación transparentándose. Juro que podía sentir el suelo desapareciendo bajo mis pies. Leopoldo, que hasta entonces parecía en estado de shock, ahora se adelantó, la rabia creciendo dentro de él. Basta, no puedes simplemente entrar en la vida de ellos como quieras, éramos una familia, no tienes derecho a entrometerte, Mariano. La tensión aumentaba, y mi cabeza giraba. Él no es solo tu hijo, nunca lo fue, este chico es mío. La última frase de él explotó en el aire, y sentí la sangre correr a mi rostro. Antes de que yo pudiera responder, una sombra pasó por la ventana, y una luz brillante invadió la sala. Un coche se detuvo abruptamente fuera, y el timbre sonó de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué más podría pasar? Con la respiración contenida, caminé lentamente hasta la puerta, cada paso pesando como plomo. Abrí despacio, y allí estaba una mujer, con expresión tensa y apurada. Disculpa, ¿puedo entrar? Necesito hablar contigo, Eureka. La voz de ella estaba temblorosa, y el terror en sus ojos hizo que mi corazón se acelerara aún más. ¿Quién eres tú?, pregunté, pero mi mente ya comenzaba a formular hipótesis aterradoras. Mi nombre es Rita. Necesito hablar sobre el pasado, ella dijo, entrecortada, como si estuviera huyendo de algo.
Antes de que yo pudiera cuestionar, ella miró a lo lejos, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos. Un sonido de sirenas comenzó a ecoar al fondo, atravesando las conversaciones frenéticas en la sala. La atmósfera se volvió aún más cargada, como si una tormenta se estuviera formando. Mariano parecía haberse congelado, y Clara la miraba. Con una mirada que transparentaba reconocimiento. «Rita. No, no deberías estar aquí», ella dijo, la voz temblando. «Tenía que venir. Es sobre la prueba de ADN, no lo sabes todo», Rita soltó de una vez, y la sala entera pareció detenerse. Cada uno de nosotros estaba atrapado en un suspenso hecho de dudas e incertezas. «¿Qué prueba?», yo interrumpí, asustada. La idea de más secretos me consumía, ¿qué más había sido guardado de mí? Pero la mujer parecía determinada, como si la revelación estuviera a punto de explotar. «Tu hijo, él no es el único que puede estar involucrado. Yo también hice una prueba. Y el resultado necesita ser revelado, antes de que sea demasiado tarde». Y en aquel momento, todo comenzó a desmoronarse. ¿Qué significaba eso? Mi corazón latía descontrolado, y lo que yo pensaba que era una simple tarde de revelaciones familiares ahora se había convertido en un laberinto de confusión y dolor. ¿Secretos? ¿Qué tipo de segredos?, pregunté, casi sin voz, la desesperación presagiando la tormenta que se acercaba. Entonces, un grito agudo resonó desde la calle. Todos nosotros giramos la cabeza, dirigiendo las miradas hacia la ventana. Un hombre en pánico corría en dirección a nuestra casa, gesticulando frenéticamente. Él tenía una mirada desesperada, y la policía lo seguía de cerca. Mi corazón se detuvo, él se acercó a la puerta y, con la voz embargada, gritó: «Eureka, soy tu hermano, el verdadero destino de nuestra familia». La sala quedó en silencio absoluto. Mi mundo se derrumbó nuevamente. ¿Mi hermano? Yo no tenía idea de que él estaba vivo. ¿Qué significaba eso? Las piezas de un rompecabezas estaban moviéndose de manera caótica, y yo no sabía cómo pegar las partes de nuevo. «Voy a explicar todo, pero necesitamos irnos ahora», «Vienen por ti», y él gritó, miradas de terror en todos nosotros. Las sirenas se hicieron más altas, y la tensión en mi pecho se transformó en pánico. ¿Qué tipo de segredos estaba a punto de descubrir? ¿Y cómo se relacionaba esto con todo lo que ya habíamos vivido? ¿Qué más no sabía sobre mi propia vida? La tormenta apenas comenzaba a formarse, antes de que pudiéramos procesar todo, un ruido ensordecedor irrumpió del lado de afuera. Una explosión. La casa tembló, y ventanas estallaron a nuestro alrededor. El caos se instaló en un instante, gritos y humo comenzaron a invadir la sala, y mi instinto fue el de agarrar a mi hijo y correr. «Sal ahora», grité, tirándolo de la mano. Pero algo me detuvo. La mirada de Mariano estaba fija en la puerta. Él me miró con desesperación. «¿Qué está pasando? ¿Qué me escondiste?» «Ahora no, necesitamos salir». Y mientras tiraba de mi hijo, una idea aterrorizante me golpeó. La explosión no era aleatoria. Alguien estaba detrás de nosotros. El pasado que parecía distante ahora estaba a pocos pasos de alcanzarnos. Corrí y llevé a mi hijo afuera, donde la caótica escena se desarrollaba. ¿Qué significaba realmente la presencia de Mariano y Rita? Había algo más que los unía. Alguna conexión que estaba más allá de lo que yo podía ver. ¿Y qué más me habían escondido? La verdad estaba a punto de ser desvelada. Y las consecuencias serían devastadoras. El suelo burbujeaba bajo nuestros pies mientras yo tiraba de mi hijo, intentando alejarlo del humo que comenzaba a invadir la casa. El caos afuera era insoportable. Gritos, sirenas, y el olor a quemado se mezclaban en una sinfonía aterradora. La adrenalina se apoderaba de mí, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en Mariano, en Clara, en todos los secretos que ahora parecían entrelazarse en una telaraña siniestra. «Vamos, chico», grité, mi voz sonando casi irreconocible, encogida por el pánico. Él estaba aturdido, los ojos grandes en mi rostro, buscando respuestas que yo no tenía. Cuando finalmente conseguí arrastrarlo afuera, la escena que encontramos era más surrealista de lo que cualquiera podría imaginar. Un grupo de policías rodeaba la entrada de la casa, mientras un oficial se acercaba a nosotros con una mirada severa.
Necesitan salir de aquí, y él gritó, alertando lo que podría ser una solución o un desastre. En este momento, mi corazón latía rítmicamente en un terror silencioso, y yo sabía que lo que fuera a pasar, cambiaría todo, pero entonces, una explosión ensordecedora resonó desde el fondo de la calle, seguida por el sonido de vidrio rompiéndose, y una ráfaga de aire caliente nos golpeó como un puñetazo. El suelo tembló bajo nuestros pies, y yo pude sentir cada latido en mi pecho. «Corran, ahora», gritaba el policía, y el pequeño semblante de mi hijo se tiñó de un nuevo color, miedo. «No quiero, mamá», él gritó, volviéndose hacia mí, y yo podía ver las lágrimas en los ojos de él. Pero no había tiempo para dudar. El pánico se apoderó de mí y yo grité, «Tu padre, lo necesitamos». En ese momento, mientras el humo se disipaba a nuestro alrededor, el caos pareció calmarse y un rostro conocido surgió entre las sombras. Era Leopoldo, su rostro marcado por la desesperación. «¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí?» «Tenemos que salir, nos están persiguiendo», exclamé, tirando de mi hijo más cerca. Los ojos de él estaban llenos de confusión, pero él entendía la urgencia en mi voz. Entonces, un nuevo grito resonó, no de miedo, sino de revelación. «¡Eureka!». La voz de Rita cortó el aire como un cuchillo afilado. «No puedes dejar que esto suceda, no pueden descubrirlo». Mi corazón se detuvo. ¿Qué descubrimiento? ¿Qué más estaba escondido? Antes de que yo pudiera entender, una ráfaga de viento remolineó y una estructura cercana comenzó a desmoronarse. Una cantera, una parte de la historia, desmoronándose. Justo delante de nosotros. Y entonces, Rita disparó, «Yo soy la madre de él, yo soy la verdadera madre, Clara no es la única, ¿qué creías?». No es solo lo que Leopoldo dijo, es todo más profundo. El impacto de esas palabras fue como una bofetada. El mundo a mi alrededor flotaba, cada respiración se volvía más difícil. ¿Cómo así? ¿Clara? ¿Mi hijo? La idea de que Clara y Rita pudieran ser más que madre e hija sacudió la estructura de mi realidad. «No, esto no puede ser verdad». Grité, pero la temerosa posibilidad comenzó a establecerse en mis pensamientos, como una mancha oscura. Mi hijo, nuestro hijo, algo en él se estaba rompiendo. Todo está conectado, no son solo mentiras. Tú no entiendes, Eureka. Mariano gritó, suplicando. Las cosas son más complicadas. Mis rodillas casi cedieron bajo el peso de aquella terrible verdad. La casa, la vida que yo conocía, todo comenzaba a desmoronarse como aquel edificio detrás de nosotros. La confusión se apoderó y yo solo pensaba en una cosa: si existía una marea de secretos, ¿cuál sería la próxima ola? Va a ser una tormenta, y necesitas decidir de qué lado estás. La voz de Rita resonó profundamente, una advertencia. Y mientras yo la encaraba, el humo comenzaba a engullir todo a mi alrededor. Y luego, como si el universo se estuviera atacando, una nueva explosión estalló detrás de mí, plena e intensa. El riesgo se volvía real, y la verdad comenzó a mezclarse con mentiras en un lienzo inmenso y complejo. Hubiera venido antes, pero la vida tuvo sus caminos difíciles, Clara justificó, y una punzada de dolor cruzó mis pensamientos. Era la misma historia, el mismo sufrimiento. No, no es posible. Tenemos que, mi voz se desvaneció. Yo necesitaba explicaciones, pero las palabras parecían atrapadas en la garganta. Una verdad que podría arrasar todo estaba revelando una nueva capa de confusión. Mis ojos buscaron la seguridad de mi hijo, pero él estaba en shock. El presente hecho a mano ahora parecía una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y yo no sabía si estaba lista para juntar los fragmentos. Aquella no era solo una revelación, era una bomba, una nueva verdad que podría destruir o reconstruir todo. Miré a Leopoldo, a Clara y luego a mi hijo, preguntándome, casi en pánico, ¿qué vendría después? El peso de la incertidumbre martilleaba en mi mente. Y ahora, ¿qué haría con toda esa verdad? El silencio pesado en la sala se intensificó. Clara, con los ojos desorbitados, esperaba que yo reaccionara. Mi hijo me miraba a mí, luego a ella, confundido, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. La revelación de ella flotaba en el aire, una bomba a punto de explotar. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, la voz suave, pero el corazón potente. Antes de que Clara pudiera responder, Leopoldo interfirió.
No creas en ella. Eureka. Esa mujer solo quiere complicar más las cosas, él gritó, la rabia quemando en sus palabras. Pero yo podía ver el miedo en los ojos de él. Algo estaba a punto de desarrollarse, una realidad que yo no estaba preparada para enfrentar. Pero no estoy mintiendo, Clara protestó, su voz subiendo. Él realmente es mi hijo también. No pude venir antes porque estaba luchando sola. Fue una época difícil, y el padre de él nunca quiso incluirme en la vida de él. Mi estómago se revolvió, mi hijo, que estaba allí en medio, ¿tenía dos madres ahora? ¿Y qué significaba eso? El presente que él hizo, un gesto tan puro, ahora parecía empapado en una complejidad angustiante. ¿Pero cómo sabes eso?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Cómo puedes estar segura? Hice una prueba, al igual que Leopoldo. Cuando lo vi por primera vez, lo supe. Y solo ahora he conseguido reunir el coraje para venir aquí y hablar contigo, ella dijo, la sinceridad destrozando la tensión. En el aire. Las piezas comenzaron a encajar de una manera distorsionada y terrible. ¿Qué mente es esa? ¿Cómo te atreves a entrar en nuestra vida después de todo? Leopoldo disparó, su voz temblando. Pero una cosa estaba clara, la rabia de él no era solo por Clara. Había un pavor disfrazado, un miedo que no pude ignorar. Mi hijo aún estaba intentando entender. Mamá, ¿esto es verdad? ¿Tengo otra madre? La pregunta de él cortó el aire como un cuchillo, la desesperación en la voz de él, la desesperación que yo misma sentía, era todo confuso e intensamente doloroso. Con la voz embargada, intenté responder, esto es complicado, amor. Necesitamos más información. Necesitamos entender lo que está pasando. Pero, ni yo entendía lo que estaba diciendo. El suelo bajo mis pies se estaba desmoronando. Entonces, algo inesperado sucedió. El timbre sonó nuevamente, y esta vez el sonido tenía un tono insólito, como si fuera una llamada en medio del caos. El corazón se disparó. ¿Qué más podría pasar? La presencia de Clara y Leopoldo ya era un huracán. Con un nudo en la garganta, fui hasta la puerta y la abrí. Una figura alta estaba allí, con una expresión tensa y familiar. Era un hombre que yo nunca pensé que volvería a ver, Mariano, mi hermano mayor, de quien no tenía noticias desde hacía años. Él parecía pálido, los ojos radiantes con miedo y preocupación. Eureka, necesito que me escuches, es sobre Clara, él comenzó, jadeando, y en aquel momento, la atmósfera en la sala volvió a cambiar. Sentí que todo se estaba encadenando de una forma que yo nunca podría imaginar. No puedes estar aquí. Grité, sin saber qué vendría después. Las piezas de mi pasado comenzaban a mezclarse con el presente de una manera que no tenía sentido, como tinta en agua. Y la verdad, que ya parecía insoportable, estaba a punto de revelarse aún más devastadora. ¿Es en serio, Eureka? Yo soy el padre de Clara, Mariano dijo, la expresión de terror en su rostro. Era Clara. El silencio siguió, como un eco distante. La sala se convirtió en un escenario de secretos, perfectamente caóticos e imposibles de descifrar. Resultando en un enredo aún más complejo, la luz fría de la realidad comenzó a infiltrarse. Miré los rostros de Leopoldo, Clara y mi hijo. Las piezas estaban allí, pero yo no sabía cómo armarlas. Todo esto es una farsa, ¿qué más me escondieron? Yo tartamudeé, casi en un susurro. Leopoldo, ahora pálido, se llevó la mano al rostro. Clara quedó paralizada, mientras mi corazón latía descontroladamente. Entonces la pregunta subió en mi mente como un grito. ¿Quién soy realmente, y quiénes son ellos para mí? Y la incertidumbre, como olas formándose y rompiendo, se apoderó. Estábamos ante un abismo, y cada uno de nosotros sentía que podía caer en cualquier momento. ¿Qué pasaría a continuación? La única certeza era la confusión creciente y el misterio sombrío que nos rodeaba. El silencio pesado en la sala se intensificó. Clara, con los ojos desorbitados, esperaba que yo reaccionara. Mi hijo me miraba a mí, luego a ella, confundido, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. La revelación de ella flotaba en el aire, una bomba. A punto de explotar. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, la voz suave, pero el corazón potente. Antes de que Clara pudiera responder, Leopoldo interfirió, no creas en ella,
Eureka, esa mujer solo quiere complicar más las cosas. Él gritó, la rabia quemando en sus palabras. El miedo en los ojos de él era evidente. Algo estaba a punto de desarrollarse, una realidad que yo no estaba preparada para enfrentar. Pero no estoy mintiendo, Clara protestó, su voz subiendo. Él realmente es mi hijo también. No pude venir antes porque estaba luchando. Sola. Fue una época difícil, y el padre de él nunca quiso incluirme en la vida de él. Mi estómago se revolvió. Mi hijo, que estaba allí en medio, tenía 2 madres ahora. ¿Y qué significaba eso? El presente que él hizo, un gesto tan puro, ahora parecía empapado en una complejidad angustiante. ¿Pero cómo sabes eso?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Cómo puedes estar segura? Hice una prueba, al igual que Leopoldo. Cuando lo vi por primera vez, lo supe, y solo ahora he conseguido reunir el coraje para venir aquí y hablar contigo, ella dijo, la sinceridad destrozando la tensión en el aire. Las piezas comenzaron a encajar de una manera distorsionada y terrible. ¿Qué mente es esa? ¿Cómo te atreves a entrar en nuestra vida después de todo? Leopoldo disparó, su voz temblando. Pero una cosa estaba clara, la rabia de él. No era solo por Clara. Había un pavor disfrazado, un miedo que no pude ignorar. Mi hijo aún estaba intentando entender. Mamá, ¿esto es verdad? ¿Tengo otra madre? La pregunta de él cortó el aire como un cuchillo. La desesperación. En la voz de él, la desesperación que yo propia sentía, era todo confuso e intensamente doloroso. Con la voz embargada, intenté responder, esto es complicado, amor. Necesitamos más información. Necesitamos entender lo que está pasando. Una nueva ola de vértigo subió por mi cabeza. Pero, ni yo entendía lo que estaba diciendo. El suelo bajo mis pies se estaba desmoronando, entonces, algo inesperado sucedió. El timbre sonó nuevamente, y el sonido tenía un tono insólito, como si fuera una llamada en medio del caos. Mi corazón se disparó. ¿Qué más podría pasar? La presencia de Clara y Leopoldo ya era un huracán. Con un nudo en la garganta. Fui hasta la puerta y la abrí. Una figura alta estaba allí, con una expresión tensa y familiar. Era un hombre que yo nunca pensé que volvería a ver, Mariano, mi hermano mayor, de quien no tenía noticias desde hacía años. Él parecía pálido, los ojos radiantes con miedo y preocupación. Eureka, necesito que me escuches, es sobre Clara, él comenzó, jadeando. Y en aquel momento, la atmósfera en la sala volvió a cambiar. Sentí que todo se estaba encadenando de una forma que yo nunca podría imaginar. No puedes estar aquí, grité, sin saber qué vendría después. Las piezas de mi pasado comenzaban a mezclarse con el presente de una manera que no tenía sentido, como tinta en agua, y la verdad, que ya parecía insoportable, estaba a punto de revelarse. Aún más devastadora. ¿Es en serio, Eureka? Yo soy el padre de Clara, Mariano dijo, la expresión de terror en su rostro era clara. El silencio se impuso como una sombra pesada. Mi cabeza giraba. ¿Qué había dicho? ¿Qué significaba realmente? Las palabras de él resonaron en la sala como un trueno. Mis ojos se desorbitaron, y sentí que el suelo que yo pensaba tener bajo mis pies se disolvía. ¿Clara y Mariano, juntos? Miré de uno a otro. Las piezas estaban allí, pero yo no sabía cómo armar. Estás bromeando, esto no puede ser. ¿Verdad? Yo casi grité, la revuelta subiendo como una tormenta en mí. Mi hijo miraba ahora entre nosotros 3, como si estuviera en medio de un huracán. En realidad, no es solo eso, Mariano continuó, su tono de voz ahora más bajo. No soy solo el padre de Clara. También soy tu padre, Eureka. Y toda la historia es más complicada, todo está interconectado de una forma que nunca supiste. Mi mundo se derrumbó. Mis piernas flaquearon y percibí que estaba a punto de caer. Lo que él había dicho era como un cuchillo, cortando todos los lazos que yo pensaba tener. Yo miré incrédula, y las preguntas comenzaban a girar en mi mente como una tormenta. ¿Cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía que protegerte, y a Clara. No estabas lista para saber. La verdad es, la voz de él falló, como si el peso de la revelación fuera demasiado. Mientras las llamas comenzaban a arder aún más fuerte,
todo lo que podía pensar era, ¿dónde estaba la salida de esta tormenta? ¿Y si las respuestas para esos secretos estuvieran más cerca de lo que yo pensaba? Las sombras a mi alrededor parecían bailar, y la pregunta quedó gritando en mi mente, mientras todo parecía desarrollarse en un horror que apenas podía imaginar. ¿Qué más estaba escondido? ¿Qué más no sabía? El suelo tembló bajo nuestros pies, y la oscuridad comenzaba a mezclarse con el caos. Las sirenas gritaban al fondo, y el calor de las llamas se esparcía. Miré a mi hijo, sintiendo la opresión en el pecho. Vamos, necesitamos ir. La adrenalina se disparó, y cada segundo contaba. Él dudaba, el miedo en los ojos. Mamá. ¿Qué está pasando? Su voz temblaba. Después, te explico, ahora es hora de correr. Yo tiré de su mano, intentando empujarlo hacia adelante, pero una sombra se acercó. Era Mariano, y su mirada estaba cargada de desesperación. Eureka. ¿Esto no es el fin? Necesitamos enfrentar esto juntos. ¿Cómo así, enfrentar? ¿Qué me escondiste? La rabia y la confusión se mezclaban dentro de mí. Estábamos rodeados por secretos, y yo estaba cansada de ser mantenida en la oscuridad. Tienes que confiar en mí. El pasado puede ser pesado, pero es la única manera de que todo esto termine bien. Él dudó, y las palabras parecían trabadas en su garganta. Antes de que yo pudiera responder, una explosión cercana hizo que el suelo temblara, y una ola de calor nos golpeó. Mi hijo gritó y yo lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. El pánico explotó en mi pecho, mientras intentaba mantener la calma. Rita y Clara, ellas pueden ayudar, necesitas saber la verdad sobre ellas. La voz de Mariano sonó como un susurro desesperado. No más, es un desastre, y no entiendo nada. Grité para él, pero mientras me preparaba para una desesperación mayor, algo en mi mente comenzó a cambiar. Necesitamos unir fuerzas, necesitamos un plan. Eso es, necesitamos. La voz de Rita surgió, cortando el aire pesado. Ella apareció al lado de Mariano, su expresión decidida. Si no hacemos esto ahora, todo lo que tenemos puede ser destruido. Oyendo sus palabras, una ola de esperanza brotó dentro de mí. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Pregunté, mirando a todos alrededor. Este plan no podría suceder si no estamos juntos. Necesitamos confrontar a los que están detrás de nosotros. A todos ellos, Mariano dijo, y yo sabía que él se refería al pasado oscuro de nuestra familia. Oyendo esto, mi hijo me miró, y sentí una ola de amor y protección. Estaré contigo, mamá, él respondió, y en ese momento, un nuevo propósito se formó dentro de mí. Antes que nada, necesitamos escapar de esta casa. La voz de Leopoldo interrumpió, y parecía que él finalmente quería formar parte de la lucha. Vamos, juntos. El humo comenzaba a disiparse, y conseguimos encontrar una salida. Corrí hacia adelante, tirando de mi hijo, Rita, Mariano, e incluso Leopoldo nos siguieron. Cada paso estaba cargado de un nuevo entendimiento. Tenía sentido. ¿Aquellas personas eran más que solo aliados en nuestro camino? Éramos parte de una misma historia, entrelazada de modo innegable. Llegando afuera, miré la devastación que se extendía por la calle, pero en lugar de desesperación, sentía coraje. Una vez que enfrentemos esto, la verdad será finalmente revelada, dije, la determinación resonando en mi voz. Yo sabía que no habría más secretos entre nosotros. No habría más mentiras. Mi corazón latía fuerte, una nueva esperanza floreciendo en medio de la confusión. Y mientras miraba a mi hijo, sentí la certeza de que juntos podríamos superar cualquier tormenta. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre el futuro, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje inesperado. Miré rápidamente, pero no había tiempo. Necesitábamos seguir adelante, más unidos que nunca, mientras caminábamos hacia lo desconocido, una nueva narrativa comenzaba a dibujarse, una historia de fuerza y superación. Un nuevo comienzo estaba a la vista, y ahora, amigos, aquí es cuando ustedes entran en la historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que traerán más emociones y giros inesperados. Machaca el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar que estás junto en esta aventura.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, quiero saberlo todo. Por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este emocionante desenlace. No esperes ni un segundo más, estos momentos increíbles merecen ser compartidos. Vamos juntos en este viaje.